Bien, entonces vamos a seguir con las sentencias DDL. DDL. Entonces vamos a crearnos ahora otro también muy común. Vamos a poner, como te digo, todas estas son muy comunes, ¿eh? No es que sean todas. Loop table. Como su nombre indica, elimina una tabla existente. Existente, pues obviamente que ya tenía que existir, obviamente. Y luego tenemos en este caso el drop index. Ya después vamos a ver lo que son los index. Los index básicamente son una forma para acceder a los datos de forma rápida, por decirlo de una manera. Pero no te preocupes, ya vamos a ver lo que son los index, casi al final. Vamos a ponerle, básicamente los index sirven para optimizar la base de datos. Elimina un index existente. Entonces, esas son las principales del DDL. Ahora vamos a hablar ahora de otro tipo de sentencias DDL. Estas simplemente son para eliminar. Ahora vamos a hablar de las alter, las que se vienen en alter table. Esta básicamente significa cambia, vamos a decirle modifica la definición de una tabla existente. Básicamente, por ejemplo, si quieres cambiarle tú el nombre a una columna, alter table. Alter en español significa alterar, modifícame. Alter table, entonces, modifica la definición de una tabla existente. Luego también tenemos equivalente para el index, alter index. Esto lo que hace es que cambia la estructura de un index existente. Entonces aquí vamos a ponerle estructura. Cambia la estructura de un index existente. Luego tenemos ahora sí las que son para create. Fíjate cómo todas pues hasta cierto punto están relacionadas. Unas para eliminar, otras para modificar y otras para crear. Básicamente en eso se resume casi todo el SQL. Hay una operación, pues ahora sí que se divide en tres grupos. Una para crear, otra para modificar y otra para eliminar. Tienes equivalentes para eliminar index, tienes el equivalente para borrar tablas, tienes el equivalente para crear tablas. Entonces, básicamente, todo el SQL se resume a tres operaciones. Create, delete y update. El select, pues esto es muy facilito porque simplemente es lectura. Lo más importante es, por decirlo de una manera importante, es el update, el modificar, crear y eliminar. Entonces vamos a hablar de las sentencias, esas que sí crean objetos. Vamos a poner en este caso, create database, create database. Esta pues es muy intuitiva, ya para si no la sabes. Crea una base de datos. Crea una nueva base de datos en el servidor. Y luego tenemos otro para crear, pues obviamente, una tabla. Create table. Create table. Vamos a ponerle crea una nueva tabla en una base de datos. Obviamente las tablas van dentro de la base de datos, por eso se dice en una base de datos. Luego tenemos otro equivalente, como te estarás imaginando, el que nos falta para crear un index. Create index. Vamos a ponerle crea un nuevo index para una tabla. Los index van dentro de una tabla. Entonces, esto básicamente en eso se resumen las sentencias DDL. Y aquí vamos a ponerle, vamos a encerrarlo para que no se nos confunda. Ahí tenemos. Y aquí vamos a poner un simple comentario que diga DDL sentencias comúnmente usadas. No digo que tiene que ser a fuerzas, sino que es lo más normal. Sentencias comúnmente utilizadas por un DBA. Acuérdate que un DBA significa database administrator, administrador de base de datos, este que se encarga de crear los objetos. Pero pues tranquilamente tú puedes usar la que quieras. Hay veces que tú en una compañía vas a hacer el rol de programador, de desarrollador, y también vas a hacer el rol de database administrator. Ya si tu empresa es mucho más organizada y tiene dinero, pues va a haber un rol para cada parte de la base de datos. Pero comúnmente lo más normal es que tú vas a hacerla de administrator y de desarrollador. Entonces,
pues eso para que lo consideres. Entonces ahora que dijimos esto, vamos a hablar de todo esto ya mucho más a detalle. Ya definimos, ya te di el vistazo general y ahora vamos a profundizar en cada uno de estos dos términos. Dice, tú aprenderás, dijo, tú puedes usar una o más de estas sentencias para manipular la información en una base de datos. Y tú puedes usar otras para trabajar, por ejemplo, con Database Object. Un Database Object, pues básicamente son esos que te permiten trabajar con la información. Un ejemplo de Database Object es una tabla, una base de datos y, por ejemplo, un trigger. No hemos visto los triggers, pero básicamente eso significan los Database Object. Esas estructuras que te permiten almacenar la información. Ya después lo vamos a ver. Aunque tú quizás no vayas a ser ahora sí que capaz de codificar estas sentencias después de leer, después de ver este curso, tú tendrás una buena idea de cómo ellas trabajan. A lo mejor no vamos a ver todas, o a lo mejor vamos a verlas, pues no tan... Pues sí vamos a verlas, pero a lo mejor estos primeros videos a lo mejor te van a dar igual, porque hasta que no avancemos en el curso vas a entender todo. Entonces, tú ya te le estoy dando un vistazo general de todas en qué se divide el lenguaje SQL, pero vamos a ir profundizando conforme avancemos en el curso a cada una de estas. Obviamente. Aquí, como te dije, este diagramita resume algunas de las más comunes sentencias de SQL. Estas sentencias están divididas en dos categorías, lo que ya te mostré por acá. Las sentencias que trabajan con la información en una base de datos son llamadas Data Manipulation Language. Entonces aquí vamos a ponerle una notita que diga en este caso, estas sentencias, vamos a ponerle el DML está preparado para trabajar con los datos de la base de datos. Básicamente el principal uso, pues como te puedes estar observando, es básicamente para trabajar con los datos. Por eso se dice Data Manipulation Language. Saludos.